en la cena de Acción de Gracias. El aire estaba cargado de ese olor a pavo asado y vino tinto que siempre me recordaba a las mentiras familiares. Mi tía Carmen, con su copa en alto, me miró con esa sonrisa falsa que reservaba para los momentos en que fingía interés por mi vida. ¿Y la boda? ¿Elena? ¿Cuándo nos invitas a todos a verte con un vestido blanco? Todos rieron. Mi madre asintió expectante. Y mi hermana Laura, sentada a mi lado, apartó la vista con una culpa que solo yo podía oler. Sonreí. Levanté mi tenedor como si fuera una espada. Y dije, su canceló. Porque mi prometido me traicionó con mi propia hermana. El silencio cayó como una guillotina. Mi padre dejó caer el cuchillo. El vino se derramó sobre el mantel blanco. Y en ese instante, juré que la venganza no sería un susurro, sería un incendio que consumiría todo lo que amábamos. No fue un arrebato. Fue el comienzo de un plan que había estado cocinándose en las sombras de mi alma durante meses. Aquella noche, mientras fingía lágrimas para que me consolaran, mi mente ya trazaba líneas rojas en el mapa de sus vidas. Porque la traición no era solo un beso robado, era la destrucción de todo lo que yo había construido. Y yo, Elena Vargas, hija de un Madrid que huele a asfalto mojado y secretos enterrados, no era de las que se conforman con perdón. Yo era de las que cavan tumbas. Todo empezó 6 meses antes, en el calor sofocante de julio, cuando el sol de Madrid parecía derretir no solo el pavimento de la Gran Vía, sino también los cimientos de mi mundo. Yo tenía 35 años, un trabajo estable como editora en una pequeña casa de publicaciones en el barrio de Las Letras, y a Javier, mi prometido desde hacía 3 años. Él era el tipo de hombre que hacía que las mujeres voltearan 2 veces, alto, con esa barba incipiente que le daba un aire de intelectual bohemio, y ojos verdes que prometían aventuras en las tabernas de Malasaña. Nos conocimos en una lectura de poesía en el Círculo de Bellas Artes. Yo recitaba versos de Lorca sobre amores imposibles, y él me aplaudió como si yo fuera la musa misma. Eres fuego envuelto en palabras, me dijo después, y yo, tonta, creí que era amor. Vivíamos en un apartamento diminuto en Chamberí, con vistas a un patio interior lleno de geranios rojos que mi madre plantaba cada primavera. Ella, viuda desde que mi padre se rompió la espalda en una obra en Vallecas, siempre decía, Elena, el amor es como el vino, elige bien la cosecha o te emborrachará de veneno. Yo reía, porque Javier era mi cosecha perfecta. Planeábamos la boda para el otoño, en una finca en las afueras de Toledo, con olivos centenarios como testigos. Invitamos a toda la familia, mis tíos de Sevilla, los primos de Barcelona, y por supuesto, Laura, mi hermana menor, la eterna soñadora con su melena rubia y esa risa que iluminaba habitaciones enteras. Laura tenía 28 años, estudiaba Bellas Artes en la Complutense, y vivía de trabajos freelance pintando murales en bares de Lavapiés. Siempre había sido la favorita, la que no cuestionaba, la que abrazaba sin reservas. Somos uña y carne, me decía de niña, y yo la creía. Pero en julio, mientras yo sudaba sobre manuscritos en la oficina, Laura visitaba nuestro apartamento con excusas tontas, necesito el cargador. Javier me dijo que viniera a ver un libro que te prestó. Yo no sospechaba. ¿Por qué iba a hacerlo? Eran familia. La primera grieta apareció una noche de tormenta. Llegué temprano del trabajo, con una botella de Rioja bajo el brazo para sorprender a Javier. El apartamento estaba en penumbras, solo una luz tenue en el dormitorio. Oí risas ahogadas, un susurro que no era el de la lluvia contra las ventanas. Empujé la puerta, y allí estaban, Javier, desnudo sobre las sábanas que yo había comprado en el rastro, y Laura, con su cabello desparramado como un halo sucio, montada sobre él. El tiempo se detuvo. El trueno retumbó fuera,
Pero dentro de mí era un huracán silencioso. Javier balbuceó algo sobre un error. Laura se cubrió con la sábana y sollozó. Elena, por favor. No es lo que piensas. Pero yo lo vi todo, el anillo de compromiso en la mesita de noche, el condón usado en el suelo, y en sus ojos, no arrepentimiento, sino posesión. Salí corriendo. El vino se estrelló contra el suelo del pasillo, tiñendo el parqué de rojo como sangre. Corrí por las calles empapadas de Madrid, el agua mezclándose con las lágrimas que no dejaba caer. No grité, no llamé a nadie. Me metí en un bar cutre en Fuencarral, pedí un brandy doble y me senté en la barra, mirando cómo los parroquianos ajenos a mi ruina brindaban por nimiedades. Esa noche, en el baño mugriento, vomité no solo el licor, sino los restos de mi confianza. Y allí, frente al espejo roto, juré, no les perdonaría. No a Javier, que me había robado el futuro, no a Laura, que había apuñalado el lazo de sangre. La venganza sería mía, y sería perfecta. Los días siguientes fueron un teatro macabro. Fingí normalidad, organicé reuniones familiares. Respondí mensajes con emojis sonrientes. Incluso seguí planeando la boda en voz alta para que creyeran que no lo sabía. Javier me llamó 100 veces. Lo ignoré al principio. Luego respondí con frialdad calculada, hablemos en persona. Laura me envió flores, cartas garabateadas con promesas de nunca más. Mi madre, ajena a todo, me presionaba, no dejes que el estrés te robe la felicidad, hija. Pero yo ya había robado la mía de vuelta, en secreto. Contraté a un detective privado, un tipo curtido llamado Ramón que olía a tabaco y rencor, para que documentara cada encuentro furtivo. Ramón era un personaje sacado de una novela negra, ex policía expulsado por sobornos, con una cicatriz en la mejilla que contaba historias de peleas en los bajos fondos de Usera. La traición es como el cáncer. Señora Vargas, me dijo en su oficina llena de archivos amarillentos. Hay que extirparla de raíz. Por 500 euros al mes. Me envió fotos, vídeos granulados de moteles en las afueras, mensajes de texto que hablaban de nuestro secreto y planes para escapar juntos. Javier le prometía a Laura un piso en Salamanca, dinero que yo había ahorrado para nuestra luna de miel. Laura, en sus confesiones grabadas, admitía, Elena es tan controladora, contigo me siento viva. Cada prueba era un clavo en mi ataúd emocional, pero también en el suyo. Mientras tanto, mi rabia se transformaba en estrategia. Leí libros de psicología criminal en la Biblioteca Nacional. Devoré tratados sobre venganza en la literatura española de Calderón a Delibes. Y hasta consulté a un terapeuta que, irónicamente, me diagnosticó trastorno de estrés postraumático. Debe perdonar para sanar, me dijo. Yo sonreí, doctor. El perdón es para los débiles. Yo elijo justicia. En las noches solitarias, con el apartamento vacío porque Javier había ido a casa de un amigo, trazaba planes en un cuaderno negro, arruinar su reputación, vaciar sus cuentas, romper su espíritu. No matarlos, eso era demasiado fácil, demasiado final. Quería que vivieran con el veneno que me habían inyectado. El primer golpe fue sutil, como el veneno en el vino. Una semana después del descubrimiento, organicé una cena para reconciliarnos. Invité a Javier, a Laura y a un puñado de amigos comunes. Mi madre cocinó paella. El aroma a azafrán flotaba como una trampa dulce. Sentados alrededor de la mesa de roble que heredé de mi abuela, brindamos por el futuro. Javier sudaba. Laura jugueteaba con su servilleta. Yo, con una sonrisa de víbora, saqué el teléfono y reproduje el vídeo, sus gemidos en alta definición, proyectados en la pared blanca del salón. El grito de mi madre fue lo primero que rompió el aire, luego vinieron las arcadas de Javier, el llanto histérico de Laura. «Monstruo», gritó ella.
Pero yo solo reí. No, hermana. Tú lo eres. Esto es solo el aperitivo. La familia se fracturó esa noche. Mi padre, el hombre de pocas palabras que cargaba con el peso de sus hernias discales, me miró con ojos de decepción. Ha sido demasiado lejos, Elena. Mi madre se encerró en su habitación en Toledo, murmurando sobre la vergüenza que caerá sobre nosotras. Javier huyó a casa de su hermano en Alcalá de Henares. ¿Y Laura? Laura desapareció por días, reapareciendo con moretones en las muñecas, jurando que se mataría si no la perdonaba. Pero yo no cedí. Envié las pruebas a sus trabajos. Javier perdió su puesto en la agencia de publicidad por conducta inmoral. Laura, expulsada de la universidad por conflicto de intereses cuando el decano vio las fotos. El escándalo se extendió como reguero de pólvora en las redes, hashtags como traición en familia, comentarios anónimos que los despellejaban vivos. Sin embargo, la venganza no sacía, aviva. Cada noche, el vacío en mi cama se convertía en un abismo, y la rabia en un fuego que me consumía a mí misma. Soñaba con la infancia, Laura y yo corriendo por los olivares de mi abuelo en Andalucía, compartiendo secretos bajo las estrellas. ¿Dónde se había perdido esa niña? ¿En qué momento Javier se convirtió en el lobo que devoraba a las dos? Empecé a beber más, a ignorar llamadas de amigos que me tildaban de obsesiva. Ramón, mi detective, se convirtió en confidente. Cuidado, señora. La venganza es un espejo, de refleja rota. Pero yo no escuchaba. Planeaba el golpe maestro, demandar a Javier por fraude. Había transferido dinero de nuestra cuenta conjunta a la de Laura, y testificar contra ella en un juicio por difamación cuando intentara victimizarse en las redes. El clímax se avecinaba en octubre, bajo un cielo de Madrid plomizo que anunciaba tormenta. Organicé un encuentro en El Retiro, en el estanque donde Javier me había propuesto matrimonio. Para cerrar el capítulo, les dije por mensaje. Llegaron por separado, Javier con ojeras profundas, Laura con el cabello corto como si quisiera cortarse el pasado. Me senté en el banco de hierro forjado, el agua lamiendo las orillas como lenguas acusadoras. Quiero que paguen, dije sin preámbulos. Javier suplicó, Elena. Fue un desliz. Te amo. Laura sollozó, por favor, hermana. Somos sangre del mismo vino. Pero yo saqué el sobre, documentos legales, extractos bancarios, testimonios de Ramón. Firmen esto, renuncien a todo. Desaparezcan de mi vida. O mañana el mundo sabrá cada detalle sórdido. La tensión era un cable vivo. Javier maldijo. Laura se arrodilló en el barro. Y en ese momento, el twist que no vi venir explotó como una granada. Mi teléfono vibró, una llamada de Ramón. Señora Vargas, hay algo que debe saber. Su voz era ronca, urgente. No fue solo un afaire. Laura está embarazada. Y el niño es de Javier. Pero hay más, yo investigué más profundo. Su hermana no lo sedujo, él la acosó durante meses. Mensajes que borró, testigos en la universidad que callaron por miedo. ¿Y usted? Dios, Elena, su madre lo sabía. Desde el principio. Laura le confesó todo en julio. Y ella le dijo, guarda el secreto por la familia. El mundo se inclinó. Mi madre, la viuda devota que rezaba el rosario cada noche, había encubierto la traición para protegernos. Javier no era el villano único, era un depredador. Y Laura, no la puta calculadora que imaginé, sino una víctima rota que cayó en sus redes porque él la manipuló con promesas de escape de una vida que yo, en mi ceguera, no vi desmoronarse. El embarazo. Un hijo inocente en medio del caos que yo había desatado. Lágrimas calientes rodaron por mis mejillas. No de rabia, sino de un horror puro. ¿Por qué no me dijiste? Susurré a Laura.
que ahora me miraba con ojos suplicantes. Tenía miedo. Tú eras la fuerte, la perfecta. Yo solo quería ser vista. El cable se rompió. En lugar de firmar, Javier rió. Una risa amarga, ahora lo entiendes, Elena. No hay villanos puros. Solo gente jodida. Intentó huir, pero yo lo detuve. No con palabras, sino con un empujón al borde del estanque. Cayó al agua, chapoteando como un pato herido. Laura gritó, y en el forcejeo, mi pie resbaló. Caí con él, el frío del agua invadiendo mis pulmones. Nadamos, luchamos, y en un instante de pánico, vi el cuchillo que Ramón me había dado por si acaso, un regalo envenenado de mi perenoie flotando en mi bolso sumergido. Lo saqué, el acero brillando bajo la luz mortecina del atardecer. Paga, siseé a Javier. Y el tajo fue instintivo. Un corte superficial en su brazo que teñió el estanque de rojo. La policía llegó minutos después, alertada por un paseante. Arrestos, interrogatorios en la comisaría de Sol, donde el hedor a café rancio y desesperación me ahogaba. Mi madre apareció al amanecer, con el rostro demacrado. Hija, ¿qué has hecho? Pero el twist final fue el más cruel en la celda. Mientras esperaba cargos por agresión, Ramón confesó por teléfono que había falsificado parte de las pruebas. Quería ayudarla, señora. Pero exageré para que doliera más. Mi venganza, mi justicia, se desmoronaba en mentiras construidas por mi propia oscuridad. Salí de la comisaría bajo fianza pagada por mi padre, el hombre que juró no volver a mirarme igual. Madrid amanecía gris, con esa niebla que sube del Manzanares y envuelve los pecados de la noche. Caminé sin rumbo por las calles de la Latina, pasando por tabernas cerradas donde los borrachos aún ronroneaban sueños rotos. Mi mente era un torbellino, la imagen de Javier sangrando en el estanque, el llanto de Laura al ser separada de mí por los agentes, y el peso de la confesión de mi madre. Lo hice por ti, Elena. Para que no te rompieras. ¿Romperme? Ya estaba hecha añicos, y cada fragmento cortaba más profundo. Regresé al apartamento en Chambery, el lugar que ahora apestaba a recuerdos podridos. Las sábanas aún arrugadas en la cama, el anillo de compromiso tirado en el cajón como una corona de espinas. Me senté en el suelo, el cuaderno negro abierto ante mí, páginas llenas de planes garabateados con tinta roja. Destruirlos, decía una. Hacerles suplicar, otra. Pero ahora, con la verdad desnuda, esas palabras me devolvían la mirada como acusaciones. ¿Y si la venganza no era mía para reclamar? ¿Y si yo era el monstruo que había invocado? Llamadas entraban sin cesar, mi editora preguntando por el manuscrito atrasado, amigos murmurando condolencias falsas, y Laura, desde el hospital donde la llevaron por estrés agudo. Contesté la suya, mi voz un hilo tembloroso. Hermana, el bebé. Es real. Y Javier me juró que me mataría si salía a la luz. Sollozó al otro lado. Y por primera vez, oí no culpa, sino terror puro. Mamá lo sabía porque se lo conté después de la primera vez. Él me forzó en una fiesta de la uni, Elena. Me dio algo en la bebida. Yo no quería, pero luego. Luego me convencí de que era amor, porque ¿quién querría a una chica como yo? La sombra de la perfecta Elena. El golpe fue visceral. Recordé las fiestas en nuestra juventud, Laura siempre en segundo plano. Yo brillando con mis poemas, Javier coqueteando con todas menos con ella. ¿Cómo no lo vi? La negación es un velo grueso, tejido con hilos de egoísmo. Colgué, y el llanto vino entonces, un torrente que me dejó hecha un ovillo en el suelo. Horas después, mi padre llegó con una bolsa de empanadas de la panadería de la esquina. Come, hija. El hambre hace peores demonios. Se sentó conmigo.
su espalda encorvada como un roble viejo. Y por primera vez en años, hablamos de verdad. Tu madre siempre protegió demasiado. Como yo con mi silencio en la fábrica. Pero esto es un cáncer, Elena. Déjalo ir. Pero soltar no es fácil cuando el odio es tu único ancla. Esa tarde, visité a Ramón en su cuchitril de Usera. El barrio era un laberinto de grafitis y olores a curry de los inmigrantes pakistaníes. Un Madrid subterráneo que yo rara vez pisaba. Él me abrió la puerta con una cerveza en la mano, la cicatriz en su mejilla tirante por la sonrisa culpable. Señora Vargas, lo siento. Falsifiqué los mensajes para que pareciera peor. Quería que usted tuviera munición. Lo abofeteé, el sonido ecoando en el pasillo estrecho. Me convertiste en un verdugo de mentiras. Él no se inmutó. La verdad duele, pero las mentiras matan lento. Javier es un hijo de puta, lo vi en casos pasados. Acosó a una ex en la agencia, pero ella cayó por el puesto. Sus palabras avivaron las brasas. Salí de allí con una nueva pista, el nombre de la ex. Marta López, una diseñadora que ahora trabajaba en una galería en Chueca. La encontré esa noche, en un vernizaje lleno de humo de cigarrillos electrónicos y conversaciones pretenciosas. Era una mujer menuda, con tatuajes de rosas marchitas en los brazos, ojos que habían visto tormentas. Javier Ruiz, dijo cuando le mostré la foto, su voz un susurro afilado. Me destruyó. Difamó mi trabajo. Me dejó en la calle. Si estás en su mira, huye. Me dio un USB con correos, audios, pruebas de un patrón. Javier no amaba, coleccionaba víctimas. De regreso a casa, el plan renació, mutado. No venganza ciega, sino justicia cruda. Contacté a un abogado, un tiburón llamado Ignacio de la Torre, que olía a colonia cara y victorias judiciales. En su despacho en la Castellana, con vistas a los rascacielos que pinchaban el cielo, le conté todo: el afaire, el acoso, el encubrimiento materno, el embarazo. Sus ojos brillaron como los de un lobo oliendo sangre. Podemos hundirlo por agresión sexual, fraude, difamación. Y a su hermana. Inmunidad si testifica. Pero usted, Elena, ¿está lista para el barro? La prensa lo destripará. Lo estaba. La semana siguiente, presentamos la demanda. Javier fue arrestado en su piso de Alcalá, esposado frente a su hermano atónito. La noticia explotó en el país: escándalo familiar. Prometido acusa de violación en boda cancelada. Laura, desde el hospital, dio su declaración: lágrimas. Detalles sórdidos del dragging, la manipulación. Mi madre, confrontada en Toledo, colapsó: lo hice por la familia, Elena. Por no perderte a ti, la que siempre fue mi orgullo. Pero el orgullo es frágil, se quiebra bajo la verdad. El juicio fue un circo en los juzgados de San Bernardo. Madrid bullía con reporteros, vecinos chismosos que ahora me miraban como a una mártir o una loca. Javier, con el brazo vendado, se presentó como víctima. Elena es obsesiva. Falsificó todo. Pero las pruebas lo ahogaron: el USB de Marta, los vídeos de Ramón, los reales, limpios de mentiras, el ADN del feto confirmando paternidad. Laura testificó. Su voz quebrada pero firme: me violó, y luego me hizo creer que lo amaba. Mi hermana. Ella pagó el precio por mi silencio. El veredicto cayó como un martillo: culpable en todos los cargos. 10 años por agresión sexual agravada. Más multas que lo dejarían en la ruina. Salió del tribunal encadenado, gritando maldiciones que rebotaron en las paredes de mármol. Yo, sentada en la sala, sentí no euforia, sino un vacío helado. La venganza había ganado. ¿Pero a qué costo? Mi carrera en pausa por el escándalo, amigos distanciados, y la familia. Un rompecabezas roto.
Laura y yo nos reconciliamos en el hospital, semanas después. Ella, con la barriga empezando a redondearse, me tomó la mano. Perdóname por callar. Yo lloré. Perdóname por odiarte. Mi madre, desde su cama en Toledo, susurró por teléfono: la sangre no miente. Pero el perdón la limpia. Pero el perdón no borra cicatrices, solo las cubre con una costra fina. Los meses siguientes fueron un purgatorio lento. Madrid en invierno es cruel, vientos que azotan la plaza mayor como latigazos. Nieves sucias que ensucian las aceras de Sol. Yo me mudé a un piso temporal en Malasaña. Un ático con goteras y vistas a tejados rojos donde los gatos maullaban lamentos nocturnos. El trabajo remoto me salvaba, editando novelas de amor que ahora leían como sátiras crueles. El corazón traicionado sangra eterno. Escribía una autora, yo corregía con mano temblorosa, pensando en cómo mi propia sangre familiar se había diluido en veneno. Laura se instaló conmigo temporalmente. Su presencia un recordatorio vivo del caos. El embarazo la transformaba, pechos hinchados, náuseas que la doblaban sobre el fregadero, y una vulnerabilidad que me hacía sentir protectora y culpable a partes iguales. El bebé se llamará Mateo, dijo una noche, mientras compartíamos un té de manzanilla en el balconcito. Como el abuelo. Para recordar las raíces buenas. Asentí. Pero en mi interior, el miedo serpenteaba. ¿Podría amar a un niño nacido de violación? ¿O sería él la encarnación de Javier? ¿Un fantasma en pañales? Mi terapeuta, la doctora Reyes. Una mujer de 50 con gafas de montura gruesa y un acento andaluz que suavizaba las verdades duras. Me pinchaba en sesiones semanales. La venganza es un ciclo, Elena. Usted lo rompió en corte, pero ha roto el lazo interno. Yo mentía, sí, lo he hecho. Pero las noches traían pesadillas, Javier escapando de la cárcel, cortándome la garganta, Laura abortando en secreto por mi culpa, mi madre muriendo sola, susurrando traidora. Despertaba sudando, el corazón galopando como un caballo desbocado en las carreras de la zarzuela. La sociedad, esa bestia de 1000 cabezas, no perdonaba fácil. En el supermercado de San Miguel, vecinas susurraban: esa es la que apuñaló a su prometido. Loca de remate. En las redes, un perfil anónimo seguramente de la familia de Javier me acosaba con montajes, mi foto con cuernos de diablo. Captions como feminazi vengativa destruye familia. Ignacio, mi abogado, me advirtió: demanda por ciberacoso. Pero el precio es más exposición. Elegí silencio. Pero el silencio es un veneno lento. Un día de febrero, bajo una lluvia que convertía las calles en ríos de lodo, recibí una carta de Javier desde la prisión de Soto del Real. Papel barato. Letra temblorosa, Elena. Cada día aquí es un infierno que tú creaste. Pero el niño. Protégelo. No dejes que pague mis pecados. Lo quemé en el fregadero, viendo cómo las llamas devoraban sus palabras como yo quería devorarlo a él. Pero el gesto me dejó cenizas en las manos y un nudo en la garganta. ¿Proteger a un fruto de su maldad? La redención llegó de forma inesperada, en forma de Marta López. Me contactó por email. Vi el juicio. Gracias por exponerlo. Café. Nos encontramos en una cafetería en Huertas, con aroma a churros y chocolate caliente que contrastaba con nuestras historias frías. Ella era más dura de lo que recordaba. Tatuajes ahora cubrían cicatrices emocionales, y su risa era un arma. Después de Javier, me reinventé. Abrí mi propia galería. Tú puedes hacer lo mismo. Hablamos horas de supervivencia, de cómo el trauma forja acero. La venganza no es solo golpear, es levantarse, dijo. Me dio un pincel literal. Uno de sus suministros: pinta tu rabia. O escribe. Pero sácala. Inspirada, empecé un diario público, un blog anónimo llamado Sombras de Traición.
Publicaba fragmentos, la noche del descubrimiento, el corte en el estanque, el testimonio de Laura. No nombres, solo emociones crudas. Los lectores llegaron como una marea, mujeres compartiendo sus abusos, hombres confesando culpas, un coro de voces rotas que me hacía sentir menos sola. Eres nuestra voz, escribió una de Sevilla. Por primera vez, la venganza se transformaba en algo colectivo, no personal. Pero el pasado no suelta fácil. Mi madre enfermó en marzo, un infarto silencioso, consecuencia del estrés que yo había inyectado en la familia. Viajé a Toledo en tren. El paisaje de Castillas amarillas desfilando como recuerdos borrosos. En el hospital, la encontré pálida, tuvo serpenteando su cuerpo como venas artificiales. Elena, mi niña, murmuró, su mano fría en la mía. Perdóname por callar. Quería ahorrarte el dolor, pero solo lo multipliqué. Lágrimas mías cayeron en su sábana. Mamá, la familia no es perfecta, pero es nuestra. Pasamos noches hablando de mi infancia en los olivares, de cómo mi padre la cortejó con serenatas desafinadas, de Laura como el regalo inesperado después de años de infertilidad. Ama al niño, me suplicó. Es inocente. Laura dio a luz en abril, un parto complicado en el Hospital Gregorio Marañón. Yo estaba allí, sosteniendo su mano sudorosa mientras gritaba maldiciones al cielo. Matías salió llorando, un bulto rosado con ojos que no se parecían a Javier o eso me dije. Lo sostuve primero, su calor contra mi pecho disolviendo el hielo en mi corazón. Es tuyo también, dijo Laura, exhausta pero radiante. Somos 3 ahora. En ese momento, el ciclo se rompió de verdad, no con cuchillos o demandas, sino con un latido diminuto. Javier apeló desde la prisión, pero el sistema lo aplastó. Ignacio me llamó, caso cerrado. Él cumple cadena perpetua efectiva. Celebramos con vino en el ático. Laura, mi madre recuperada y yo, brindando por nuevos comienzos. Pero las sombras persisten. En sueños, aún oigo el chapoteo en el retiro. Siento el peso del cuchillo. La venganza me salvó, pero me marcó. Y en el Madrid que nunca duerme, sé que la verdadera justicia es un equilibrio precario entre odiar y sanar, entre quemar puentes y construirlos de nuevo. El juicio no terminó con el veredicto, se extendió como raíces bajo la tierra, enredando vidas en un nudo gordiano. Madrid en primavera es engañoso, flores en los almendros del Retiro, pero tormentas que azotan sin aviso, como mi conciencia. Yo volvía a la rutina o lo que quedaba de ella, editando manuscritos desde mi nuevo piso en Lavapiés, un barrio vibrante de murales callejeros y olores a tajine de los marroquíes. Laura se mudó a un estudio cerca de la Complutense, retomando clases con becas para madres solteras, y Mateo crecía como una enredadera, gateando por alfombras persas prestadas. Pero Javier no se rendía. Desde Soto del Real, orquestaba una contraofensiva, cartas a la prensa alegando conspiración familiar, un podcast anónimo donde víctimas de Elena fabricadas, según Ignacio, contaban mentiras. Una noche, mientras acunaba a Mateo para que Laura durmiera, mi teléfono vibró con un video, Javier en entrevista grabada, cara demacrada pero ojos fieros. Elena Vargas me destruyó por celos. Su hermana miente por compasión. Yo soy el verdadero abusado. El contador de vistas subía, 50.000, 100.000. El pánico me invadió, y si la duda pública revertía todo, llamé a Ignacio a las 2 de la mañana. Su voz, ronca por el whisky, fue calmada, es bluff. Pero hay que contraatacar. Una rueda de prensa. Usted, Laura, Marta. Exposición total. Dudé. La privacidad era mi último refugio. Pero el amanecer trajo claridad, el silencio empodera a los monstruos. Organizamos la conferencia en la sede de una ONG contra la violencia de género en Atocha.
Un edificio de hormigón que olía a café fuerte y determinación. El día llegó con sol traidor. Periodistas se agolpaban en la entrada. Flechis como relámpagos. Subí al podio con piernas de plomo. Laura a mi lado, con Mateo en brazos, un escudo inocente. Marta detrás como sombra leal. Mi voz tembló al principio, no habló por venganza, sino por verdad. Javier Ruiz no es víctima, es depredador. Acosó a mi hermana. Me traicionó. Y manipuló a docenas. Proyectamos pruebas, correos, testimonios. El acta de nacimiento de Mateo con su nombre tachado. Laura habló después. Su voz un río contenido. Me drogaron. Me violaron. Me hicieron creer en amor falso. Pero sobreviví. Por mi hijo y por mi hermana. Marta cerró, no es el primero. No será el último si no hablamos. La prensa devoró portadas en ABC. Debates en TVE, donde feministas y conservadores chocaban como toros en Pamplona. Apoyo inundó, donaciones para la ONG. Invitaciones a charlas en Bilbao y Valencia. Pero también odio, trolls en Twitter llamándome bruja castradora. Una piedra en mi ventana con nota, Javier te espera en el infierno. La paranoia regresó. Instalé alarmas. Evité calles oscuras. Mi madre, desde Toledo, rezaba novenas, Dios juzga, no nosotros. Pero Dios era lento, yo necesitaba acción. Ramón reapareció, redimido. Deje que investigue el podcast, ofreció. Por una cerveza en un bar de la Latina. Aceptó. Días después, trajo nombres, un primo de Javier financiando el show. Una abogada corrupta plantando historias. Puedo hacer que desaparezca, dijo, guiñando. Tentada. Recordé su falsificación pasada. No. Justicia limpia esta vez. Lo reportamos a la fiscalía. Cargos por difamación añadidos a su expediente. Javier perdió aliados. Su apelación se desmoronó en junio, confirmando la sentencia. El alivio fue efímero. Laura sufrió un bajón posparto. Noches de llanto donde culpaba al mundo. Si no hubiera callado, Mateo no existiría. ¿Es eso una bendición o maldición? La sostuve, cantándole nanas de nuestra infancia. Pero el peso me aplastaba. Mi blog creció. Sombras de traición, ahora un podcast con invitados, supervivientes, psicólogos. Incluso un ex de Javier que confesó sus manipulaciones. Gané un premio menor de periodismo. Una estatuilla que brillaba en mi estantería como ironía por voz valiente. Pero el verdadero juicio era interno. En terapia. La doctora Reyes me confrontó, usted ganó la batalla. Elena. Gana la guerra contra sí misma. Soñaba con el estanque, agua roja. Javier hundiéndose. Yo extendiendo la mano no para salvar, sino para empujar más. Despertaba con culpa, preguntándome si la verdadera traidora era yo, por no ver el dolor de Laura antes. El verano trajo calor asfixiante, terrazas llenas de risas que me excluían. Salí con Marta a un festival en el Matadero. Música flamenca que rasgaba el alma. Vino que aflojaba lenguas. Encuentra amor nuevo, me dijo ella, besando mi mejilla. Intenté un cita con un poeta en un bar de Moncloa, pero sus palabras sonaban huecas. La traición te ha blindado, admití. Él sonrió, o te ha hecho sabia. En agosto, una carta de Javier llegó de nuevo, el niño es mío. Lucharé por custodia cuando salga. Pánico puro. Ignacio calmó, imposible. Su condena lo inhabilita. Pero el miedo persistió. Protegí a Mateo como a un tesoro, clases de natación en la piscina municipal, paseos en el Parque del Oeste, donde contábamos nubes como formas de libertad. Mi madre visitó en septiembre, trayendo aceitunas de sus olivos y un rosario para Laura. Cenamos juntas, 4 generaciones en una mesa improvisada, risas forzadas, anécdotas de Toledo. La familia se reconstruye, dijo ella.
Pero sus ojos traicionaban el costo, arrugas nuevas, manos temblorosas. Esa noche, Laura y yo hablamos hasta el alba. Gracias por no abandonarme, susurró. Somos uña y carne, siempre. El juicio de las sombras se cerraba, pero dejaba ecos. Madrid, con su pulso eterno, me recordaba, la vida no es victoria limpia, sino supervivencia con cicatrices. Y en esas cicatrices, planté semillas de esperanza. Otoño en Madrid trae hojas doradas que crujen bajo botas. Un tapiz de melancolía en el Parque de la Bombilla. Mateo daba sus primeros pasos tambaleantes, riendo con esa inocencia que desarma fortalezas. Laura volvía a pintar murales de mujeres fuertes en paredes de Malasaña. Y yo escribía. Mi blog se convirtió en libro, Sombras de Traición. Un memoir crudo que una editorial de Barcelona compró por una suma modesta. Será bestseller, prometió mi nueva editora. Una catalana de ojos vivaces. Firmas en librerías de la calle Preciados. Flechis que ahora aceptaba con gracia. Pero las raíces rotas no sanan solas. Mi padre, el silencioso pilar, colapsó en octubre, un derrame cerebral en la obra. Ironía cruel. Lo visité en el Hospital de la Paz, su cuerpo inmóvil como una estatua caída. Papá, no me dejes, susurré, sosteniendo su mano callosa, marcada por décadas de cemento y sudor. Sobrevivió, pero paralizado del lado izquierdo, confinado a una silla de ruedas en nuestra casa familiar en Vallecas. Mi madre lo cuidaba con devoción estoica, pero el resentimiento bullía todo por esa boda maldita. Murmuraba. Asumí responsabilidades, mudanzas, fisioterapia, trámites con la seguridad social que duraban eternidades. Vendí el ático de Malasaña para pagar deudas, mudándome con Laura y Mateo a un piso más grande en Usera Barato, Malticalcheal, con vistas a la M30 rugiente. Ramón, redimido del todo, se ofreció como vecino, vigilaré la puerta. Su lealtad, nacida de culpa, era un bálsamo. El lanzamiento del libro fue en noviembre, en la Feria del Libro de Madrid tardía por la pandemia residual. La cola serpenteaba por el Retiro. Lectores con ojos húmedos abrazándome, me salvaste. Yo pasé por lo mismo. Firmé hasta que la mano dolía, pero cada palabra era catarsis. Javier, desde prisión. Demandó por difamación, falsedades que me perjudican. El juicio menor fue un trámite, el juez lo desestimó, citando interés público. Victoria pírrica. Pero victoria al fin. Laura floreció, exposición en una galería de Chueca. Ventas que pagaban pañales. Mateo decía tía con voz de pájaro, trepando mis piernas como un mono. Pero noches traían dudas, ¿era yo madre sustituta? O tía excéntrica, mi madre confesó en una visita, siempre envidié tu fuerza. Elena. Laura era la dulce, tú la guerrera. Pero la dulzura rompe primero. Hablamos de secretos, como mi padre ocultó una aventura en los 80, como ella perdonó por los niños. El perdón no es debilidad, es supervivencia. Navidad se acercó como una tormenta dulce. Preparamos la cena en Vallecas, pavo de acción de gracias, tradición americana adoptada por mi tía de Estados Unidos. Luces parpadeantes en un árbol raquítico. Mi padre, en su silla, sonrió torcido, la familia es esto, rota pero unida. Brindamos. Pero el fantasma de Javier acechaba. Una carta suya llegó, feliz Navidad al bastardo que llevo dentro. La quemamos en la chimenea. Cenizas volando como maldiciones disipadas. El año nuevo trajo Twist Sutil, un mensaje de una periodista de El Mundo. Javier tiene cáncer. Terminal. Quiere verte. El estómago se me revolvió. ¿Compasión o trampa final? Ignacio aconsejó no ir. Laura suplicó lo mismo. Pero la curiosidad o la culpa ganó. Visité Soto del Real en enero, bajo nieve que cubría los muros como sudario.
Javier era un esqueleto, piel amarilla, ojos hundidos, voz un graznido. Vine a verte morir, dije fríamente. El río. Tos seca, ¿no? Vine a decirte, te gané. Ese niño crecerá sabiendo que su padre fue un mártir, no un monstruo. Mentía. Su apelación por libertad condicional por salud fue denegada. Murió 2 meses después, solo, en una celda fría. Su muerte no liberó peso. Laura lloró por el niño, Mateo merece saber, pero como si no dio. Decidimos verdad Craigwell, cuentos de errores, no villanos. Mi libro se vendió bien. Gira por España, Sevilla con su calor abrazador. Barcelona con su mar Mediterráneo que lavaba pecados. En Valencia, conocí a un editor, Carlos, con sonrisa genuina y sin sombras. Tu historia me rompió, dijo. Cenamos paella. Hablamos de Lorca y perdón. El primer beso fue tentativo, como probar vino nuevo. Pero raíces rotas echan brotes torcidos. Mi padre empeoró, murió en marzo. Funeral en la parroquia de Vallecas, lleno de obreros con voces roncas cantando aleluya. Enterramos su cuerpo junto a los olivos de mi infancia. Y con él, el último hilo de mi niñez. Mi madre se mudó con nosotras. Abuelas ahora en tándem, ella con rosarios. Yo con cuentos. Primavera trajo Mateo caminando solo. Laura vendiendo cuadros en ferias. Y a mí. Un manuscrito nuevo, raíces renacidas. La venganza era capítulo cerrado. La vida. El libro abierto. Verano de 2026 fue un renacer forzado. Madrid abrasaba. Terrazas de la Latina rebosantes de sangría y flirteos. Mateo, con 2 años, chapoteaba en Fuentes del Retiro. Su risa un antídoto al veneno residual. Laura exponía en Madrid Photo Fest. Fotos abstractas de sombras y luces inspiradas en nuestro caos. Mi madre cuidaba el huerto en el balcón. Tomates cherry rojos como recordatorio de sangre pasada. Pero ahora fructífera. El éxito del libro me abrió puertas, charlas TEDx en el Prado, donde arte y trauma se entretejían. La traición no define. La respuesta sí. Dije ante cientos. Voz firme por primera vez. Carlos, el editor valenciano, se convirtió en ancla, fines de semana, en su casa junto al Turia, donde el río murmuraba perdones. No eres rota, Elena. Eres mosaico, me dijo una noche, bajo estrellas que Valencia regala generosa. El amor era lento, sin fuegos artificiales, pero sólido como olivo centenario. Sin embargo, semillas de luz crecen entre espinas. Una carta de la hermana de Javier llegó en julio. Él confesó todo antes de morir. Gracias por justicia. El niño. ¿Puede visitarnos? No por reclamo, sino por cierre. Dudamos. Laura tembló. Pero fuimos a Alcalá, a una casa modesta con jardín de lavandas. Su tía, una mujer de ojos cansados, abrazó a Mateo. Eres bienvenido siempre. No custodia. Solo conexión, fotos familiares. Historias de un Javier niño inocente. Los monstruos nacen. No se hacen del todo. Reflexioné. Mi madre sanaba clases de yoga en el centro comunitario, donde mujeres como nosotras compartían catarsis. El rosario y el sol sueltan nudos, dijo. Juntas, viajamos a Andalucía, a los olivares del abuelo. Recorrimos senderos polvorientos, cosechando aceitunas que prensamos en aceite dorado. Aquí empezó todo, le dije a Laura, bajo un árbol que nos vio niñas. Y aquí renace. Mateo corrió libre, manchado de tierra, simbolizando raíces nuevas. El podcast creció, episodios con expertos en trauma, supervivientes anónimas. Una oyente de Galicia donó para terapia grupal, formamos un círculo en lavapiés. Mujeres sentadas en cojines, llorando y riendo. Somos ejército de sombras luminosas. Bromeé. Ramón se unió como voluntario.
Su cicatriz ahora medalla, redención es acción. No palabras. Carlos propuso matrimonio. En la playa de Cullera, con olas lamiendo pies. Dije sí. No por prisa, sino por fe en segundas cosechas. La boda fue íntima, en los Olivos de Toledo, con Laura de dama, mi madre bendiciendo, Mateo esparciendo pétalos. No blanco inmaculado, un vestido gris perla, como mis cicatrices. Pero luz tiene eclipsis. En septiembre, un escándalo menor, un tabloide revivió el caso, alegando Elena Vargas, la vengadora. Ahora feliz hipocresía. Respondí en un post, la felicidad no borra dolor, lo integra. Apoyo masivo, el libro se reimprimió. Otoño trajo a Mateo al colegio. Su mochila demasiado grande para su espalda pequeña. Laura empezó terapia para madres solteras, pintando Mateo en lienzos que vendió alto. Mi madre, con novio un viudo de la Shoga, sonrió más. Navidad 2026, cena en Usera. Malticalcheal con cuscús y turrón. Brindamos por ausentes y presentes. La familia es elección, dijo Carlos, besándome. Y lo era. Invierno 2027 cierra el círculo. Madrid nevado, mágico y cruel, con luces en Gran Vía que parpadean como esperanzas. Mateo, 3 años. Construye muñecos de nieve en el Retiro, preguntando por Papá Cielo, nuestra metáfora para Javier. Le contamos verdades suaves, era complicado, pero tú eres luz pura. Laura, con galería propia en Malasaña, expone series sobre maternidad rota, ventas en Londres. Crítica en El País. Mi segundo libro, Raíces Renacidas, lanza en Feria del Libro. Dedico a todos, familia. Carlos. Incluso a Javier por lecciones duras. Gira europea, París con sus cafés introspectivos. Rome con ruinas que susurran perdón. Carlos y yo planeamos familia, un hermanito para Mateo. Dice. Y yo río. El útero listo por primera vez. Mi madre viaja con su novio a Sevilla. Flamenco y vino curando lo viejo. Ramón. Casado ahora con una enfermera. Visita con chistes malos, la venganza fue mi mejor error. Pero equilibrio es frágil. Sueños ocasionales, el estanque rojo. Cuchillo en mano. Despierto abrazada a Carlos. Recordando, sanar es espiral. No línea recta. Laura y yo tatuamos uña y carne en muñecas. Lazo eterno. Primavera 2027, Mateo dibuja familias felices. Sin sombras. Yo edito de nuevo. Pero ahora ficción, romances con giros de redención. La vida escribe mejores tramas. Bromeo. En el aniversario del juicio, visito el estanque solo. Agua clara ahora. Patos nadando indiferentes. Tiro una rosa roja, descansa. Javier. Yo lo hago. El viento lleva pétalos. Y por primera vez, siento paz. La venganza fue fuego, la vida. Cenizas fértiles. En Madrid, ciudad de pasiones y puñales. Elegí no caer. Elegí raíces nuevas. Luz en sombras. Y en esa elección, encontré mi verdad, no la que nadie esperaba, sino la que siempre supe, enterrada bajo rabia. La de una mujer que, traicionada, renació.